Está, igual esto quedó para. Bueno, y acá deberíamos hacer todo el chequeo de lo mismo que estamos haciendo. Pero me lo voy a saltar porque voy a ir a o sea, no me lo voy a saltar, voy a copiarlo de acá. Y... Y ta. O sea, la respuesta tiene que ser 200 y después si yo le pido los posts que estaban en la base de datos, voy a pasarle el ID del primero. Digo, bueno, si esto... No, nada que ver. Voy a tener que guardar el payload por acá. Voy a guardar esto por acá. Así puedo referenciarlo ahí abajo. Y acá puedo decir, bueno, le pasé el 1. Entonces el 1, el título del 1 tiene que ser payload.newPost.title. Y el 2 tiene que ser payload.newPost.content. Ahora sí. A ver eso que dice. Un expected token. Ah, acá, mira lo que dice acá. Ok. ¿Qué pasó? Ya sé lo que pasó. Es un bolazo. No encontró el... Pucha. Acá faltó esto. Object ID. Ese es un detalle de Mongo que cuando recibe un string no lo machea con la con la Object ID. Voy a hacerlo así para que quede un poco más claro. Object ID. Object ID. O sea, este Object ID recibe un string, devuelve un objeto especial de Mongo. Que estoy seguro que ese es el problema. Puta madre, ¿qué pasó acá? Cannot find... What? Uy, nunca lo traje. Pucha, se está haciendo largo. Sync. Sync. Me voy a chorear de alguno de estos. Object ID. Lo quiero copiar a Mongo. A ver ahora. Chao. Chao. Bueno, entonces como para repasar. El último test acá que hicimos fue, yo le voy a pasar este payload, que es correcto, o sea, no me va a fallar la validación. Se lo paso en JSON. Espero que la respuesta sea un 200 y después cuando voy a la base de datos, los posts están así. Y el post que yo le apunté acá con el 1, o sea, yo le apunté con esta ID a este post, ahora está cambiado. Y medio que eso es todo lo que debe pasar con el test de integración. O sea, el valor de eso es que ahora levanta el servidor HTTP tal cual lo levanta eh, cuando está en producción, ¿no? Porque después cuando está en producción yo hago una cosa así, mejor dicho, tiene que haber un index por acá. ¿Ven? Acá. Entonces yo levanto el servidor usando esa misma función, salvo que en vez de decirle listen a un puerto random ahí para hacer el test, se lo digo al 8080, al 8081. Hago así. Y lo que tengo acá levantado ahora es el servidor en las mismas condiciones exactas que cuando hice el test de integración. Y ahí está digamos como el valor del test de integración sale de ahí. Eso vamos a ponerlo acá. Commit, update, post, integration test. Y va para master. Así nomás. ¿Les quedó? ¿Tienen algún comentario de eso que quieran hacer? ¿O seguimos? Yo mientras voy abriendo ya lo siguiente. ¿Sí o no? ¿Sigo? Sí, Seguimos. por mí puede seguir. Tranqui. Bueno. Y esto era lo de hoy. Por suerte no comió mucho tiempo esa porquería. Eh, Nada, la idea de hoy era un poco ya... A ver, voy a abrir de vuelta lo de la intro. Ahí va. Ahí, digamos, con ese test de integración medio de que ya cerramos la parte de backend, digamos, ¿está? O sea, ¿qué cubrimos ahí? Bueno, cubrimos todo el tema de los patrones de diseño, los casos de uso, cómo hacemos los drivers, esos que van a la base de datos, esos mismos drivers que pueden ir a cualquier otro servicio third party.
¿tá? Y ya los testeamos con la capa, con el test de integración. Entonces ahí medio que ya cerramos ese endpoint de update post, ya como que ya lo hicimos. ¿Tá? Y con eso yo ya ahí ya digo, está bueno, esto quedó pronto. ¿Tá? El test de integración es como como el nivel suficiente de prueba como para mandarlo. ¿Tá? Las siguientes dos partes son más orientadas a frontend. ¿No? O sea, ahí cerramos backend, ahora nos metemos más en frontend. Y bueno, para arrancar con un poquito de programación orientada a objetos, que yo lo agregué acá, esto de programación orientada a objetos, porque está, o sea, hemos hecho frontend, nada, tratando de hacerlo medio funcional, y como que, nada, nunca salió bien. Entonces, bueno, fue rendirse y echar para atrás. Y ta, entonces ahora de programación en todos objetos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Porque nada, también medio que el frontend es eso, ¿no? O sea, nosotros vemos las cosas en la pantalla y digamos, es como mucho más fácil pensar en términos de objetos, ¿no? Si yo tengo, yo qué sé, este input acá, es como tiene un state que yo estoy viendo, o sea, tiene ¿cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero si se acuerdan cuando hablamos de programación funcional, o sea, el programa funcional en teoría no tiene un estado. Pero el lenguaje, los lenguajes orientados a objetos sí, porque un objeto es una combinación de método y estado, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero está, digamos, preámbulo de esto es, bueno, le metimos acá un poco de programación orientada a objetos para hacer el frontend nomás porque nos resultó más fácil pensar en el frontend como objeto que como función. Eh, entonces, bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación en el cual los programas se construyen a partir de objetos que contienen datos y comportamientos. Esto es muy medio uno a uno con la descripción que tenía de programación funcional. Estos objetos pueden ser representaciones de cosas del mundo real, o objetos imaginarios que conviene tener en el programa. Objetos imaginarios tipo, no sé, un controller, ¿no? O un model. O sea, esos son cosas que no existen en el mundo real, pero que sirve tenerlas ahí. Y esta es otra cosa que no encara mucho de programación entre objetos y por eso preferimos hacer funcional en el backend, ¿no? Si se acuerdan lo que hablamos en aquello del Domain Driven Design, esto es como medio inevitable, o sea, tener cosas que no son uno a uno con el modelo del negocio. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada de que está de más? No, la semana no pasada, no, la anterior. Eh, de que Domain Driven Design dice, para cada vos en tu sistema no tenés que tener cosas que no estén relacionadas directamente con el negocio de tu cliente, digamos, o del usuario del software. Y estaba bueno con programación, cosas que no me gustan de programación en todo objeto. Y acá está un poco el repaso de lo que es un paradigma, ¿no? Un paradigma es un juego de conceptos, teorías, métodos, estándares que constituyen una contribución legítima a un campo. De vuelta, es un juego de conceptos. El concepto de clase no tiene sentido en el paradigma funcional. Y acá me imagino que tendríamos algunos que tampoco de programación funcional que no. Bueno, método tampoco aplica, propiedad, yo qué sé. Sí, de repente el de tipo de dato capaz que no aplica tanto en orientados a objetos como en funcional, pero bueno. Y ahora un par de propiedades de la programación orientada a objetos que está bueno poner. De vuelta, la misma. A ver, porque ¿cómo resumo yo como para hacer, digo, 30 minutos de programación orientada a objetos, ¿no? Las cosas que están acá son tipo cosas que uno se encuentra en el día a día, ¿no? No son tipo teórico, ¿no? No es algo teórico que nosotros estudiaríamos cuando vamos a estudiar posta programación orientada a objetos. Son más como cosas útiles del día a día que de repente esto de cohesión y coherencia como que uno lo estudia en la facultad pero como lo ve como un costado ahí más o menos algo que vio y que no le prestó mucha atención pero que para mí es como más práctico, ¿no? En el sentido de que después vamos a diseñar componentes y tenemos que pensar en estos conceptos, ¿no? Entonces, cohesión y coherencia bueno, no hay una descripción, sino que dice la dificultad de trabajar con lenguajes orientados a objetos es definir las limitaciones de los objetos en relación a los demás, ¿no? Todo el tema de cohesión y coherencia tiene que ver con los límites que le ponemos a los objetos. A ver,
Cohesión, acá están las definiciones, ¿no? Cohesión es el acto de mantenerse juntos o la fuerza de atracción, moléculas en una masa, pero trata de esto, ¿no? De la fuerza de atracción. Y la coherencia es la cualidad de ser lógico y consistente. La cualidad de formar un algo unificado, ¿no? Entonces cuando hacemos orientados a objetos tenemos que lidiar con estos dos. ¿Cómo es que estas dos cosas tipo como aplican en lo que es promocionamiento de objetos, ¿no? Cuando estoy eh, diseñando, y más particularmente el frontend, ¿no? Porque esto no lo vamos a usar en el backend. Eso tiene que ver con, por ejemplo, cuando estamos diseñando un componente, ¿no? Hasta qué punto nosotros delimitamos un componente. Eh, y estoy corto de ejemplos hoy, no sé por qué no se me ocurre ninguno. Pero ahora se me van a ocurrir. Entonces, como repasando los conceptos. La cohesión, digamos, es cuando dos conceptos están pegadísimos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que dábamos el otro día del zapato y del talle, ¿no? El zapato y el talle no tiene sentido que vayan, hablando desde el punto de vista conceptual, ¿no? No tiene sentido que el talle vaya solo, separado del zapato. Ahí tenemos cohesión, alta cohesión, digamos. Esos dos conceptos van juntos. ¿Tá? Ahora, coherencia es cuando tenemos dos conceptos que están separados, pero se relacionan, que no son, digamos, como que no son la misma cosa, pero que están relacionados. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de acople que nosotros ponemos entre los objetos. Sigo pensando un maldito ejemplo de un componente que esté pegado con otro. Pero se pueden imaginar ustedes que ya más o menos la tienen clara, se imaginan. Yo lo estoy viendo así mientras estás hablando sobre Sí. que tiene que ver también con lo que es la herencia y el otro concepto de orientado a objeto. Bueno, sé que uno es La la asociación. herencia. Sí, por acá Sí, o abajo está. sea, más o menos lo veo así, ¿no? De la cohesión. ¿Hasta qué punto puedo utilizar métodos o funciones vamos a decirlo, de una clase Claro. y a ver, sí, y hacerlo heredar, o sea, que lo herede, no sé, otra, por ejemplo, no sé, mail y usuario. Aunque Sí. no son iguales, pueden tener mecanismos, por decirlo de una manera, que se van a unir. Claro. Sí, O sea, esto yo lo veo asociado con lo que es la herencia y se me olvidó el otro concepto, lo tenía en la punta de la lengua. es la asociación, o sea, o haces que algo sea un X o que algo use un X. La diferencia en el UML lo pones con una Ok, flechita vacía o con ok. una flecha. Sí, tiene que ver Creo, con eso. Y no sé si hay algo más. creo que no ayuda mucho, pero o sea, así es lo que quieres decir, o sea, lo entiendo como de esa manera, lo estoy viendo orientado a objeto, Ujú. herencia y asociación. Ahí va. Y ahora se me ocurre el ejemplo, porque ahora me acuerdo por qué puse esto acá. A nosotros nos tocó trabajar en un proyecto heredado, no heredado puta madre, rehusando palabras. Nos tocó trabajar en un proyecto que ya estaba empezado y que ya tenía el código. Y, no, y una de las cosas que encontramos ahí era justamente que había un problema enorme con este concepto de cohesión y coherencia. Por ejemplo, una de las cosas que hacían los locos era algunos componentes eran como componentes, justamente estaban aislados, tenían sus métodos, o sea, como que funcionaban como un objeto real, pero después tenían otros componentes que recibían casi todas las funciones que ejecutaban adentro. Imagínate, eh, o sea, todas las funciones que tenían los componentes adentro para funcionar le venían por parámetro, por ejemplo, si son real por propiedades, ¿no? O sea, imagínate un select o un botón, ¿no? O sea, hay una propiedad que siempre te viene de afuera que es, bueno, ¿qué pasa cuando aprieto el botón? ¿Ah? Pero después hay otras propiedades internas al botón que no te tiene que venir de afuera, como por ejemplo, yo que sé, ¿qué pasa cuando hago hover con el mouse? Yo que sé, si salta un tooltip arriba, eso no te puede venir de afuera. Y ese es un tema que tiene que ver con cohesión y coherencia. O sea, si vos separás el tooltip del botón, estás aplicando mal la cohesión, porque esas dos cosas son juntas. Vos nunca, a menos que veas el tooltip en otro lado, son cosas que tienen que estar juntas, ¿no? Entonces estos dos conceptos como que está bueno tenerlos en la cabeza. eh, si bien ahora el único ejemplo que se me ocurre es ese proyecto vino con que era nada, era intratable. Pues justamente, o sea, uno iba, yo que sé, de repente había un botón que vos querías ver cómo funcionaba y para encontrar cómo funcionaba ese botón tenías que irte al componente padre que era el que le pasaba la funcionalidad, que al mismo tiempo ese estaba conectado con otro componente hijo que era el que le mandaba un evento. Entonces cuando querías acordar, el objeto no era un objeto porque estaba acopladísimo con todos los objetos de alrededor.
Y ese es un problema de coherencia y de cohesión. ¿Qué partes son del botón y qué tan relacionado con el resto de las cosas que tiene alrededor está? Que eso es coherencia. ¿No? Eh, Nada, son dos conceptos que yo mantengo mucho en mi cabeza y trato cada vez que hago la porquería de orientado a objetos, trato porque esta es la dificultad, ¿no? Esta es la dificultad central de orientado a objetos. Está bien, digo, bueno, voy a hacer un software orientado a objetos. Digo, ok, ¿cuáles son mis objetos? Yo qué sé. ¿Por qué no hago un objeto que sea software? Y hago software punto empezar y software punto todo. O por qué no hago un todo en botones chiquitos o en mini componentes y hago un millón de componentes. Tiene que ver con esto, con acoplamiento, cohesión y coherencia. Bueno, sigamos. Bueno, ese no era uno de los conceptos vienen ahora. eh, Y yo aquí que, mira dónde está. Acá están, acá está lo de herencia y estos sí son como los conceptos, digamos, que están en los libros, ¿no? Uno busca paradigma orientado a objetos y encuentra estos. Igual yo lo trato de traer también a lo que es la vida real, ¿no? Entonces el primero que puse acá, abstracción. Programación orientada a objetos, nos referimos a abstraer a la acción de extraer los elementos fundamentales de algo y representarlos en un objeto. Elementos fundamentales, por ejemplo, la típica, ¿no? Si estoy representando un auto, solo agrego como propiedades del auto a mi objeto lo que es relevante. O sea, no pongo, si no me importan las puertas del auto, no pongo puertas. Pongo rueda, yo qué sé, nivel de nafta, velocidad actual. Lo pongo solamente cuando hago una abstracción, me dedico solamente a traer eso, ¿no? Podemos crear abstracciones de cosas del mundo real o abstracciones de objetos que hayamos creado dentro del mismo programa. Herencia. Esto en realidad, ahora lo agarré por otro lado, pero lo mismo con cosas que no existen, ¿no? Imagínense que yo tengo yo qué sé, tengo una pista de autos y tengo todos mis autos ahí corriendo y preciso alguien que coordine que todos los autos arranquen al mismo tiempo. Voy a hacer algo como un coordinador de autos. Y eso en realidad, a menos que esté haciendo una abstracción de una persona, en realidad estoy haciendo una abstracción de un concepto ajeno a la realidad, que es un coordinador de autos, es algo inventado. Igual acá va para el lado de la herencia, ¿no? Porque yo de repente puedo tener, qué sé yo, puedo tener varios autos de diferentes modelos, ¿no? O sea, puedo tener un Toyota, un Corsa y yo qué sé, y una camioneta, no sé, tirando frutas, son todos ejemplos distintos, pero todo eso yo puedo decir, mira, todos estos son autos. Entonces ahí creo el concepto de auto que abarca esos otros tres. Y a ver qué más dice acá. A ver, abstracción, proceso conceptual, donde las reglas generales y los conceptos son derivados del uso y la clasificación de ejemplos específicos. Literal, first principle del método. O sea, en este caso, nada, es más parecido al ejemplo de los modelos de auto, ¿no? O sea, tengo un Corsa, tengo un Onix, tengo un otro modelo Chevrolet, lo abstraigo a marca Chevrolet o a auto, ¿no? Tengo varios ejemplos específicos y digo, ok, todos estos ejemplos específicos son auto. Y acá está mi concepto abstracto que abarca todos esos específicos. Acá está bueno el concepto de concreto, ¿no? También nosotros como que dibujamos una línea, no temporal, pero como un grado y decimos, bueno, más abstracto o más concreto, ¿no? Cuando estoy hablando de más concreto, estoy hablando de, yo qué sé, este auto, mi auto, ¿no? Cuando ya me voy a lo abstracto, hablo de, bueno, los autos o los Chevrolet Corsa, ¿tá? Y después me voy bien abstracto, digo, los vehículos. Ahí estoy como recontra abstracto, ¿no? Eso también está bueno tenerlo en la cabeza, eso es algo también que yo hago mucho como cuando laburo, ¿no? Digo, bueno, ¿en qué nivel de abstracción estoy? A mí algo que nunca, no sé por qué, yo sé que abstracto es eso que dijiste y no voy en contra, pero a nivel de definición, para mí abstracto es algo que más bien es inconcluso, que es difícil de entender, que es, no sé, arte abstracto, es algo que cada Ujú. quien le da una interpretación de lo que quiere. Entonces aquí estamos hablando abstracto como algo específico y el ejemplo que dices, auto, o sea, no voy a colocar en este momento color del volante, o Claro. sea, voy a ir Pero a las cosas específicas que tiene el auto. Entonces, no sé, la palabra exacto. abstracta. Es que justamente el arte abstracto es arte inespecífica, ¿no? Es como arte que Exacto. le falta especificar cosas. Decir, bueno, yo acá veo la nariz, pero no hay nariz.
No te está diciendo acá, esta es la nariz de la persona. O sea, hay unos cuadrados y vos decís, está, lo específico lo agrego yo. O sea, eso es lo lindo también. O sea, uno mira un arte abstracto y dice, está, yo veo tal cosa. Como que uno le agrega lo específico, o sea, algo miro lo abstracto y le agrega lo específico. Es como yo te digo, un auto, y uno no puede imaginarse el concepto abstracto de auto. Yo me estoy imaginando mi auto. Porque es lo primero que me sale en la cabeza cuando pienso en un auto. ¿No? Pero ahí está, o sea, el grado de abstracción va en relación es un grado de especificidad, ¿no? Cuanto más específico soy, más concreto. Cuanto menos específico, más abstracto. Si yo hablo de vuelta, yo hablo de mi auto, estoy siendo lo más específico posible. No solamente estoy hablando de un Corsa blanco del 2008, sino que estoy hablando de este Corsa blanco del 2008. O sea, el que está estacionado abajo en la esquina o sea, estoy siendo súper específico, estoy siendo más concreto. Si yo hablara de los autos en general, estaría siendo más abstracto. Eso es como también, ¿no? A veces yo discuto con los gurises que me preguntan, ¿no? ¿Cómo hacer un componente o cómo hacer esta cosa? Y digo, bueno, ubiquémonos en el grado de abstracción. ¿A qué nivel estamos? ¿Estamos haciendo un template que va a abarcar toda la página o estamos haciendo un botón puntual? ¿Me estás hablando de todos los botones de la pantalla o me estás hablando de este botón? Eso es lo que tiene que ver también después, ¿no? Porque, por ejemplo, es re loco, pero en CSS esto tiene mucho que ver. Si yo te pongo div o div.button y soy re poco específico, ahí también hay que... mi reacción inmediata es decir, vos estás bien ubicado en el grado, o sea, de abstracción, ¿estás seguro que estás tratando de apuntarle a todos los botones o querés apuntarle a este botón en específico? De hecho, ese ejemplo que estás dando es digamos que uno de los más precisos, porque justamente CSS trabaja así. Claro. Mientras más específico eres, menos abstracto, porque lo primero que voy a decir, son todos los div. Así yo le digo, no, es el div del primer section que tiene el ID tal. Ahí es donde voy a aplicar. Sí. Entonces, entiendo esto, abstracción como que mientras más nivel de especificación le dé, menos abstracto soy. Tal cual. Esa es la... Okay. Por lo menos así lo veo yo. Okay. Seguramente está. Y eso es útil aparte, ¿no? Que es lo importante. De tener todos en la cabeza ese grado, esa línea que digo, está más abstracto, menos abstracto. Bueno, segundo concepto, encapsulación. Encapsulation en realidad, está en inglés. Está mitad en inglés, mitad en español. El otro también. Bueno, creamos objetos para separar diferentes conceptos de nuestro programa y las formas específicas en las que se relacionan entre ellos. La información que cada objeto guarda dentro y no comparte con otros objetos decimos que está encapsulada. Esto refiere al estado, ¿no? Cosa que no tenemos en programación funcional. Es difícil encontrar un ejemplo en programación funcional porque no tenemos encapsulación, no tenemos un state. Y de vuelta, volviendo un poco al principio, ¿no? Los distintos paradigmas de programación son distintas estrategias para manejar las complejidades del state y las otras complejidades. O sea, en el paradigma orientado a objetos, la manera que manejamos el estado, o sea, la manera en que como que no quiero usar la palabra encapsular para explicar, pero la manera en la que lidiamos con la complejidad en el programa de programación orientada a objetos es justamente con encapsulación. Creo que capaz que esta es como que la más puntual, ¿no? Es decir, bueno, está, todo lo que sea relacionado al botón lo voy a poner en esta clase. Esta es mi clase botón y nadie más sabe lo que está pasando adentro del botón. O sea, solo el botón sabe. Bueno, que también tiene que ver con eso de cohesión y coherencia, ¿no? De decir, bueno, si todo el mundo sabe, si el botón es una clase vacía que recibe todo por parámetro y lo único que hace es agregar un div, ese componente no tiene razón de ser. Es más mantenible, digamos, que ¿no? que cada usuario de la clase botón implemente su propia cosa a tener una clase en el medio que recibe todo de afuera. Entonces la encapsulación es un poco lo que le da valor a cada objeto. Si yo voy a decir, bueno, este es mi coordinador de autos. No tiene sentido que otras clases sepan sobre la coordinación de los autos. O sea, si estoy creando un objeto para que se maneje con eso, no tiene sentido que los demás sepan esa información. O por lo menos no más allá de nivel informativo. Esto es algo bueno que tiene... Lo que sí me gusta a mí de programación en todo objeto es que tiene esto, ¿no? Que tiene como que estamos armando como un escenario, estamos armando como una obra de teatro, estamos decidiendo tipo quién se encarga de qué.
La cagada es que es muy difícil de mantener después. Eh, bueno, in Object Oriented Programming, la encapsulación se refiere a el bundling of data y los métodos. O sea, el empaquetamiento de la data con los métodos que operan esa data. Yo diría que este es como el más importante, ¿no? De todos los conceptos de or the restricting of direct access to some of the object component. Esto es importante también. Imagínense que el coordinador de autos, de repente pueden venir los objetos de afuera y tocarle la información de adentro, ¿no? Se traca. Y ese es otro gran problema que, por ejemplo, en JavaScript, digamos que los objetos no son objetos, son no está el concepto de la propiedad privada en el JavaScript, ¿no? Todas las propiedades son públicas. Y muchas veces también lo que pasa, me imagino que ustedes ya han estado ahí, de que uno mira un objeto y ven el código y dicen, la variable precio nunca puede estar en 1500 porque estoy viendo todo el código acá y dice que sale 1000. Y de repente no nos dimos cuenta que cuando le pasábamos el objeto a una propiedad, a una función aparte, esa función modificaba el objeto, ¿no? O sea, estoy viendo algo y como alguien me modifica, como ese objeto no tiene la capacidad de esconder sus propiedades, podemos cometer el error de sin querer modificarle una propiedad y después perder el hilo de esa función que hicimos y nada, ahí es donde gana valor la encapsulación. Podemos decidir quién cambia el objeto y quién no. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, herencia. Decimos que un objeto hereda de otro cuando el primero es un derivado del segundo, de manera que termina siendo una copia extendida. Cuando varios objetos representan un mismo concepto, creamos una abstracción de ambos y decimos que esos objetos heredan de ella. Esto es más o menos el mismo que estamos hablando, que también es uno. Inheritance is the mechanism of basing an object or class upon another object. Bueno, es lo mismo. Lo que está bueno decir de herencia es lo que dice acá, ¿no? Es el mecanismo. O sea, nosotros ya por el paradigma orientado a objetos ya como que abstraemos conceptos. O sea, estamos laburando con mi auto y de repente aparece la necesidad de poner a otro auto. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para crear una abstracción, un concepto que incluya al auto con el que yo estaba trabajando y a este otro auto que preciso también usar ahora, ¿no? Ahí es cuando decimos, hacemos la abstracción y el lenguaje, la herencia es el mecanismo por el cual representamos la abstracción en el código, ¿no? Decimos tal class extiende tal otra clase. Es simplemente el mecanismo, todo lo demás ya lo hablamos cuando hablamos de la abstracción. Vamos al siguiente. ¿Y qué más queda? Bueno, polimorfismo. Polimorfismo en realidad no es un concepto específico del paradigma orientado a objetos. En lo que es funcional también, o sea, bueno, lo vimos con los dobles. Cuando hacemos contract testing, ¿no? Y estamos cambiando una función, la original por su copia, digamos, estamos haciendo polimorfismo. Podemos tener una función que tenga mismo input, mismo output y diferente implementación, y eso, a mi entender, cae en el concepto de polimorfismo. Acá dice, cuando cambiamos la implementación de una función o método sin cambiar su contrato o firma, estamos usando polimorfismo. El usuario de la función o método no necesita saber cuál es la implementación si el contrato se mantiene. Type theory. En programming languages, en type theory, polimorfismo es una misma interfase a entidades de diferente tipo. Bueno, en programación orientada a objetos tenemos las interfaces también, ¿no? Que de vuelta, las interfaces son como un mecanismo. Polimorfismo es el concepto, digamos. Y programación orientada a objetos tiene el mecanismo, es la interfaz. Es decir, bueno, tengo un objeto que es manejable. Y mi auto es un manejable. Entonces, cuando tenés polimorfismo, tu función actúa sobre el manejable, pero no se fija qué es lo que hay atrás, si hay un auto, si hay una camioneta. Y ahí es como obtenemos el polimorfismo. En cuestiones de frontend, polimorfismo nos sirve, por ejemplo, de vuelta cuando hacemos un botón. El botón labura con una interfaz, click, ¿no? O sea, es un poco sencilla, digamos, un select capaz.
tengo varias opciones y elijo una. Cuando elijo una, eso llama una función, ¿no? Y esa función es polimórfica, porque en realidad el, el dropdown o el select lo único que sabe es que él tiene una función que va a recibir un valor y que no precisa saber cuál es el resultado. Lo que hay atrás no le importa. No solo no le importa, que sino, o sea, cada lugar donde yo implemente un select dropdown va a tener diferente implementación. Así que por definición tiene que ser polimórfico, digamos. Eh, y bueno, está. No me interrumpieron mucho, así que seguí de largo y quedó cortito. ¿Tienen algún comentario o alguna... sobre todo de estas dos de encapsulación y... Acá en abstracción hablamos bastante. Polimorfismo, creo que también capaz que es un concepto que ya todos manejamos más o menos bien. Eh, Siguientes pasos, bueno, ver todos los conceptos en un ejemplo. Eh, Esto no da, lo voy a sacar. Bueno, después está de lo que son los solid principles, ¿no? Solid. Pucha. Que es como un nivel más arriba ya, o sea, todos los conceptos de programación en todos objetos eh, como aplicados ya en un nivel más arriba, es decir, bueno, ¿cómo usamos? Ah, mira, acá está de vuelta el Robert Martin. ¿Cómo combinamos estos conceptos para que sea mantenible, ¿no? Que esa es otra de las dificultades que tiene programación en todos objetos. Que es que tipo tiene concepto sobre concepto sobre concepto, hay que manejar muchas cosas para poder programar con objetos bien, ¿no? Bueno, Single Responsibility Principle, a ver si tiene alguna explicación un poquito más. No, el class should have one and only one reason to change, ¿no? Estos ya son como, bueno, arriba de los conceptos de programación en todos objetos le agregamos las buenas prácticas, digamos, que es esto de los principios sólidos, ¿no? Que un objeto, esto también aplica a programación funcional, que una función haga una sola cosa y que tenga una responsabilidad puntual. Bueno, acá hay varios ejemplos. PHP. La verdad es que yo nunca les entré mucho a estas cosas. No sé si ustedes lo han visto esto de sólido, si tienen alguna... Porque acá yo estoy medio en cero. Prefiero que lo discutamos entre todos, a ver si ustedes tienen algún conocimiento más de esto. Porque después, si no, yo no tengo mucho más. Open close, object or entity should be open for extension but closed for modification. Está bien. Esto tiene que ver con la encapsulación, ¿no? O sea, si yo tengo mi auto y quiero hacer la clase auto, más genérica, más abstracta, como que tengo que poder extender esa clase que yo tenía inicialmente y no tanto ir a modificarla, sino que ya extender. A ver el ejemplo cuál es. Area calculator. Square. Está bien, no sé el concepto el ejemplo que yo hubiera usado, me parece. Y bueno, che, no sé, ¿quieren agregar alguna otra cosita más? Si no, lo dejamos por acá. La verdad, este está más como para la discusión más para la discusión que para el one side, digamos. Lo de los solid principles, tampoco tengo mucho como para explicar, ¿no? Pero sí es algo que todos deberíamos en algún momento dominar, porque, porque sí, o sea, una buena arquitectura debe respetar eso, y sobre todo cuando entendemos el tema de los... O sea, esto sobre todo para crear arquitecturas, ¿no? Normalmente, bueno, cuando uno no ha llegado todavía al nivel senior, eso ya debería estar como implementado, ¿no? Eso, clases que sean extensibles, el tema de las únicas responsabilidades, las otras formas que no, bueno, la inyección de dependencias está como al final, eh, pero por lo menos sí una pasada y una buena entendida, o sea, entre eso y que luego después de entender los solid principles es que puedes entender un poco mejor los patrones de diseño Ujú. que están sobre estos solid principles. Eh, entonces, creo que muchos fallamos en todo eso, pero bueno, se lo recomiendo a todos que le echen una pasada y en el libro cualquier libro de estos de patrones de diseño empieza explicando por este tema de los solid principles.
que también tengo que repasarlo porque no me acuerdo. Sí, a mí lo que me pasa con, ya lo te digo, lo que me pasa con programación orientada a objetos es que me parece muy compleja. Porque a ver, está bien, yo te puedo decir, bueno, para todo tenés que estudiar, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que, querés hacer un programa orientado a objetos, vas a tener que estudiar el paradigma. Pero después también, cuando estás trabajando en la solución, también como hay como muchas cosas. Está bueno que traes lo de los patrones de diseño, porque es otra capa más que uno tiene que aprender. O sea, una vez que uno aprende como los conceptos básicos de esto de encapsulación y abstracción, después como que tiene que aprender como las buenas prácticas y después sobre las buenas prácticas construye los patrones de diseño. Y después arriba de eso tenés que adaptarte a la situación y entender en qué lugar va cada patrón de diseño. Y después lo que tal, lo que nadie te dice, ¿no? Que es, tenés que también lidiar con las malas decisiones de patrones de diseño mal aplicados antes. Que eso es como lo peor, porque de repente vos mirás una solución y decís, pa, esto es un observer. Y cuando la vas a implementar te das cuenta de que alguien ya hizo algo en otro lado y que en realidad como tenés que extender lo que hiciste, no podés extenderlo, entonces estás limitado a ciertas cosas. Eh, y de vuelta, ¿no? Como que la solución ¿cuál es la solución? Imagínate que vos tenés un software que ya viene viejo y que está mal hecho. La solución de la programación en todo objetos es agregar más clases intermedias. Y cuanto más clases tenés, más complejidad tenés. Entonces es muy como, no sé. Son como muchos conceptos a la vez que uno tiene que mantener en la cabeza. A mí, la verdad, si no es para frontend, que yo estoy mirando la pantalla y estoy diciendo, vos, yo aprieto este botón y se me cambia el título y nada que ver, que ahí podés ver claramente que hay una relación que no va. O sea, si lo tengo que mantener yo todo en mi cabeza, o sea, tengo que hacer backend con orientación a objeto, digo, no hay chance. Si lo veo, genial. Yo lo veo un poco distinto en cuanto a que los beneficios superan, digamos, o sea, ¿qué es lo contrario de beneficios? Los costos. Los costos, ¿será? O sea, los beneficios contra Sí, los contras, ¿no? Los pros y los las pros y contras. los contras, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque, por un lado, cuando entiendes los patrones de diseño y ya los tienes memorizados, internalizados, cualquier problema, o sea, además, los patrones de diseño, digamos, su basamento lógico es que, o sea, esto en 30 años, de 30 40 años de ingeniería de software, ya los problemas empiezan a ser repetitivos. O sea, los problemas reales únicos son cada vez menores. Entonces, reaprovechar el conocimiento que se viene acumulando en los últimos 40 años es mucho más Claro. eficiente que rehacer la rueda. Entonces, apropiarse de estos patrones de diseño te da esa ventaja de reutilizar eso, mejores prácticas, patrones comprobados, soluciones ya probadas a problemas comunes. Entonces, ese es como lo primero, ¿no? La velocidad en la que, o sea, y además que te evitas, obviamente, el tema de tener que rehacer la rueda. Y luego la segunda gran ventaja que yo veo es que si te encuentras con código que está aplicando estos patrones, lo entiendes, es como hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma, y el onboarding es mucho más rápido. Porque entonces, si está el contra es el software que no siguió ningún patrón. Pero el software que no siguió ningún patrón realmente es una quimera. O sea, realmente es algo que, nada, siéntate a estudiar la broma y algún día lo entenderás y dependes de la persona que lo hizo que te lo explique. O sea, Claro. no hay lógica aplicable, no hay estrategia aplicable a un código sin patrón definido. A ese solo le veo contras, ¿no? Claro. Eh, Sí. No, entonces eso, en la medida en que nos acostumbremos a trabajar en la industria con más patrones, entonces podemos hacer cosas más rápido y además reaprovechar código de otras plataformas, de otros software, de mucho código open source que hay, que esa es la otra cosa, ¿no? A veces dice, bueno, eso es demasiado código open source, pero difícil de apropiar porque, ajá, te sientas a leer, tengo que pasar 6 meses tratando de entender el código para después aplicarlo. Entonces, es un tema que como evolución de la industria, en la medida en que seamos mejores entendiendo y aplicando patrones de diseño, vamos a ser mucho más eficientes y vamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no?
que eso es como lo que se busca. A ver, un ingeniero civil o un arquitecto cuando ve un plano de otro arquitecto, de otro ingeniero civil, la agarra rápido, ¿cierto? Eh, de alguna forma sí, sí siguió, por supuesto, los estándares. Pero te imaginas un ingeniero que inventó su propio sistema de métricas, inventó sus propias... no, no, El yo 80% de los inventé... programadores. Y eso, exacto, el 80% de los programadores somos así. Sí, Eh, y por eso hay un 20% de programadores que son los que realmente hacen las cosas grandes, importantes. Y ya vemos otro 80% que todavía estamos como resolviendo cosas pequeñas. Eh, sí. entonces, bueno, todavía nos toca... Yo no sé, sí, bueno, eso está, ahí está bueno, ahí va. Capaz que tiene, yo nunca lo relacioné, pero yo también tengo, por ejemplo, estoy medio en desacuerdo con que el software avanza, digamos, como que avanzamos en el software acumulando código, ¿no? Que eso en un momento tuve una discusión larga con el CTO de una empresa que me decía eso. Como que el loco pensaba de que Rails y Laravel y todos esos frameworks así están de más porque justamente lo que decís vos, que no reinventás la rueda. Es un montón de código acumulado durante años de conocimiento que en definitiva representan las soluciones genéricas a todos los problemas. Y tal, y yo eso, yo qué sé, yo estoy en medio de desacuerdo con eso también. O sea, yo entiendo que hay que hacer patrones, ¿no? O sea, hay problemas que siempre tienen la solución, pero mejor dicho, patrones que siempre se solucionan, problemas que siempre se solucionan igual. Pero no sé, hay algo. Yo lo digo siempre en los podcasts, es como que hacer software es raro, no es lo mismo. Es como que yo lo comparo más a criar un gurí que a construir un puente, ¿no? Entonces vos me decís, está, un ingeniero civil tiene un diagrama que cualquier ingeniero civil entiende, pero si yo te digo, bueno, no todos los gurises se crían igual, por más que tengan siempre los mismos problemas, ¿no? Algún gurí tiene un problema, otro tiene lo otro, parecido, y la solución nunca es la misma, porque cada uno tiene sus características. De alguna manera, o sea, yo no sé explicarlo, pero el software se parece más a eso que a construir un... De hecho, la gente de Agile es como el ejemplo, el go-to, ¿no? Es eso, es decir, bueno, durante mucho tiempo se usó Waterfall porque se creía que los proyectos de software se creaban, se hacían igual que un proyecto civil. Un software se crea igual que un edificio. Y con el tiempo la gente se fue dando cuenta de que no, de que eso es mentira y que en realidad el software no se puede planificar de comienzo a fin porque tiene variaciones en el medio. Creo que esto está muy relacionado a eso, sobre todo esta idea de acumular código me parece que está muy relacionado a eso. Como que cada problema a resolver, digamos, que de vuelta, ¿no? También el scope, como el alcance de los problemas que se pueden resolver con software es tan grande que no sé si esa idea de que los patrones de diseño se pueden aplicar en todos los posibles problemas es real. Porque después de vuelta volvemos a la realidad, ¿no? O sea, eso es como la teoría, pero la práctica es que en realidad todos los proyectos de software son diferentes, todo el mundo hizo lo que quiso, y es lo que decís vos. Uno agarra un proyecto de software que no sabe si aplica patrones o no y tiene que como entender lo que está pasando. Y lo que me pasa a mí a veces también es que a veces aplican patrones, pero no están bien explicados, entonces no los reconoces. No sé si le ha pasado a ustedes. Ajá, ahí va ese punto. O sea, tarde o temprano caemos en patrones. Tarde o temprano, o sea, y lo que tú estás haciendo en Init es definir patrones. Todo lo que he explicado hasta ahora se nota que son patrones que has venido trabajando y que los Claro. has venido como asentando y de alguna forma o sea, tu primer acercamiento a cualquier problema, a cualquier problema que se te presenta es aplicar tu patrón. Luego, cuando te das cuenta que tu patrón Ujú. quizás no es el mejor, ahí empiezas a hacer reingeniería. Pero es difícil empezar desde el principio desechando todo lo que digamos, tus mejores prácticas y volver a empezar a crear nuevas mejores prácticas. Claro. Obviamente dejarían de ser. Entonces, creo que ahí hay un punto que como todo, no estoy tratando de ser absolutista ni nada, o sea, tiene totalmente sentido y que cada proyecto de software tiene que ser abordado con cierto nivel de unicidad, o sea, por Ujú. lo único, Sí. pero también con cierta madurez en el sentido de
Es decir, la experiencia que tengas haciendo software y viendo que hay por ahí a la vuelta es la que te da esa seguridad de decir, bueno, vamos a traer esto de aquí, esto de allá, vamos a unir esto de aquí, por aquí vi, o sea, recuerdo un proyecto que implementaba, vamos a ver cómo lo hacían, y luego, si no Claro, sirve, si no sirve, unes piezas, pero solo tu experiencia y tu capacidad de ver qué hay fuera es la que te permite traer cosas hacia adentro y luego usar o descartar. Y luego eso se convierte en tu propio patrón y al final, o sea, y ahora lo veo claramente con Init, lo que todo equipo de desarrollo de software busca es desarrollar un lenguaje común, un idioma común de patrones, de lenguajes de programación, de estrategias, de librerías, de cosas que te permitan ser más rápido y más ágil en el desarrollo de otros proyectos. Entonces, como que tenemos un poco de todo. eh, o sea, en un extremo es aquel que cree que todo está hecho y otro extremo es aquel que cree que nada de lo que está hecho sirve. claro, El punto ideal en el medio. Sí. claro, ahí entramos en lo que hablábamos recién con lo del grado de abstracción. O sea, obviamente no es ni súper concreto ni súper abstracto. No es ni que todos los problemas tienen solución ni que ningún problema tiene solución. Es un punto en el medio. Yo lo único, o sea, creo que lo único que estoy en desacuerdo con esa línea de ideas es el nivel de abstracción. Vos me dirás, bueno, cuando tengas, yo qué sé, una pantalla que se actualiza con X, aplicás un observer. Y o sea, está bien, vos decías init, ¿no? O sea, los patrones que vimos en la otra semana son patrones súper generales, o sea, son guidelines de cosas súper abstractas. O sea, bueno, Domain Driven Design es algo súper abstracto, es tipo, che, no te desvíes del negocio del cliente. Yo qué sé, lo de Use Case Driven Development es cuando tengas un problema, representalo en paso a paso, ¿no? Que eso no es, eso es mucho más abstracto que lo del Gang of Four, ¿no? Los patrones de diseño. O sea, los patrones de diseño son como soluciones concretas a problemas concretos. Ahí me parece que está la dificultad, porque si no, si vos no tenés toda la, toda la pirámide de conocimientos que se lleva a pensar en las cosas así de concreta, o mismo, o sea, incluso si las tenés, tener todo eso en la cabeza, es como mucho más difícil. Es como que yo te diga, che, ¿qué estás tratando de hacer? Bueno, quiero hacer una API que guarde una imagen en una base de datos. Genial. Partila en pasos y reproducirlo cada paso. Y decime cuáles son los pasos y ahí ese es el patrón. De ahí en adelante. Porque yo creo, a ver, mi filosofía va como para el otro lado, ¿no? Es como decir, bueno, nosotros tenemos que simplificar todo lo mayor posible para que, digamos, todos podamos escribir software con la menor cantidad de cosas en la cabeza, ni siquiera entrenamiento, porque yo te puedo, a mí no me molesta decirte, che, querés ser doctor, tenés que ir a hacer 15 años de facultad. No me molestaría decir, querés ser programador, anda a estudiar 10 años de facultad tampoco. Ahora, cuando yo voy como a hacer las cosas, a ejecutar, digamos, ahí sí tengo que poder tener libertad. Es decir, no necesito tener un IQ de 175 para hacer una pantalla yo qué sé, para comprar un NFT. ¿Me explico? Va eso, va para mí. Va tipo, bueno, la cantidad de cosas que uno... Esto está en la charla, hay una charla que les pasé ahí, se llama Simple Made Easy, que el loco habla de la diferencia entre simple y fácil, que es justamente esto. El loco dice, vos, nosotros podemos tener hasta 7 cosas en la cabeza. Creo que había un estudio ahí que decía que uno puede acordarse puede hacer como 7 cosas concurrentemente. Si yo tengo esos 7 slots es como un stack, o sea, si yo estoy debugueando una función y esa función me lleva a otra y me lleva a otra y me lleva a otra y me lleva a otra en un determinado punto, yo me olvidé de lo que estaba haciendo al principio y eso nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? O sea, capaz que porque llenamos nuestra memoria de cosas o porque estamos en otra y nos distraemos. Pero es eso lo que yo digo, bueno, cuando el patrón sería, bueno, ¿cuál es la manera de hacer software que nos requiere la mayor cantidad de RAM en la cabeza, digamos? Y no tanto, acordate de todas estas soluciones, porque existen todos estos problemas en el mundo, y cuando tengas el problema A, aplicar la solución A, y cuando tengas el problema 183,5, tenés 3 posibles soluciones. Es un mapa gigante de soluciones que te tenés que acordar para poder aplicar los patrones de diseño. Versus, che, si tenés un problema, partirlo en partes y tenés el paradigma funcional que es input, output y efectos. No sé, son filosofías, podemos discutir hasta las 10 de la noche igual. Yo me cuelgo, aparte ya me conocen a esta altura, ya saben que sigo largo. No, sí, y estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo en el sentido de
que todo este tema de los patrones de diseño, los conocidos patrones de diseño, son orientados a orientación a objetos. Vienen de allí, son aplicados a eso. Y además es como tú le vienes diciendo, es en cierta capa de abstracción. Ya de ahí para abajo, la función que hace en específico la cosa la tienes que traducir en un algoritmo puro y crudo. O sea, no hay patrones para ir a hacer el algoritmo que hace el paso A, paso B, paso C, ¿no? Entonces, aún así, este tema de los patrones de diseño todavía hay que verlo en una capa de abstracción que resuelve ciertos problemas comunes. Que capaz que hay gente que lo vende como que es el absoluto de la solución a todas las cosas. Creo que ahí capaz que está el gran problema. Sí, creo que estamos de acuerdo en que está planteado desde un paradigma y soluciona ciertos problemas comunes y en cierto nivel de abstracción. Igual que la programación funcional tiene su paradigma, su nivel de abstracción y que tiene sus propios patrones también. Entonces, o sea, no estoy ni siquiera defendiendo, o sea, el punto de ahora de entender un poco de programación funcional, más lo que entiendo de programación orientada a objetos, siento que puedo, o sea, eso me va a hacer crecer como programador. Hay que aplicarlo horas de estudio a cada cosa para poder eso, pues tener como la maestría de eso, de poder agarrarla rápido. El Claro. resto, Sí, bueno, más uno va equivocándose. y más que nada como que tener la idea de que existen diferentes, porque también otra cosa que a mí me parece que pasa es un programador arranca a estudiar un paradigma y se queda ahí. Y de repente uno saca la cabeza de ahí, lo aplica. Bueno, a mí me pasó cuando, ¿qué lenguaje? O un lenguaje que aprendí que era funcional. Y claro, cuando tratás de usar las herramientas de un lenguaje que no está hecho para hacer las cosas como vos las venías haciendo, tenés que sacar la cabeza del paradigma orientado a objetos. Cuesta. eh, y eso está Sí, bueno. no, la otra cosa con la que me había identificado es que, a ver, a mí me encanta el tema de los patrones, porque como soy muy flojo, no quiero tener que estar como que me da mucha ansiedad pararme frente a un problema y eso, no tener como esa cosa ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cuál es Claro. el paso A? ¿Cuál es el paso B? Me genera ansiedad y bueno, la forma como la ataco es, bueno, voy a empezar aquí a hacer código, la primera idea que me salga, la empiezo y voy corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, que es la parte que te decía el otro día que me choca con el tener que hacer la prueba primero, Claro, con el porque no sé TDD. por dónde voy a empezar, entonces cómo hago la prueba para una arquitectura Sí, que ojo todavía no que, tengo clara. claro, Y, ojo que no es requerimiento para hacer TDD, ¿no? Vos en TDD podés, TDD es una disciplina para hacer código de producción. Vos podés bobear en un lado y después ir y hacer el test. No quiere decir que tengas que hacer test para todo. bueno, claro. ¿Entendés? O bueno, como todo, hasta que tenga por lo menos la primera arquitectura ya más o menos clara, ahí Claro. empezar a hacer las pruebas. Sí, porque tenés que saber lo que vas a hacer. Sí, exacto. Entonces, cuando pienso y digamos en las cosas que he podido dominar, como la arquitectura, y que ya, a ver, bueno, Luis se va como a conectar mucho conmigo en esto, en este framework Odoo, que es de un ERP en específico, que Sí. tiene que, al principio me sentía demasiado frustrado, demasiado como, eso, ansioso. Llegó un momento en donde cada problema que me llegaba, ya yo sabía lo que iba a hacer. Hacer esto, primero hacer los campos, luego los campos creo esto, lo otro, y entonces, listo, pruebo, o sea, ya tenía como una metodología interna de cómo iba a Claro. afrontar cada problema y se me hacía sencillo. Pero eso me costó meses de estudio y de golpes, y fue como mi primer acercamiento real como a la programación, o sea, o de sentirme como que en control de lo que estaba haciendo. Entonces luego que empecé lo poquito que sé del tema de los patrones de diseño, también me da como esa seguridad Sí, como de un decir, piso bueno, ahí. sí, cuando se me presenta este tipo de problemas, tengo como algo nuevo aquí en mi caja de herramientas por donde puedo empezar. Claro. Entonces, o sea, a mí me da mucha calma el sentir que tengo el patrón. Y con lo que estoy viendo contigo, también genera por ahora me genera frustración, me genera ansiedad, pero empiezo a ver unos patrones allí. Y Está empiezo bien. a ver como ciertas cosas, ok, aquí están las pruebas, aquí están las cosas, aquí están, digamos, la organización de los archivos, Claro. los casos de uso por aquí, las pruebas por aquí, entonces me da esa seguridad de que, o simplemente viendo un proyecto hecho,
puedo decir, ah, ok, ya sé por dónde voy a empezar, voy a hacer esto, voy a replicar esta estructura inicial Ujú. y entonces ya por de aquí, bueno, que empiece a explotar lo que sea, pero ya, Sí. ya, Sí, y ya tengo mi después ver, arma. ver Así. cómo lo incorporás con los frameworks que tenés. Che, me tengo que ir. Hoy no estoy en casa. Me tengo que volver para casa. Eh, igual mañana tenemos para seguir hablando, ¿eh? Tenemos... hay algo más, si no me equivoco. No estoy compartiendo pantalla, pero estoy viendo los slides. Mañana también va a ser medio light. Vamos a hablar de protocolo HTTP, cliente-servidor. Y da, todas estas que vienen ahora en realidad son como medias livianas porque son conceptos súper básicos. Y es como para mencionarlos nomás. Entonces capaz que está bueno ya hacer un poco más de discusión así, más filosófica. eh, y no tanto apoyarnos en las diapositivas. Pero bueno, mañana, mañana seguimos, ¿le parece? Me voy a... Bien. Bueno, Bueno, che. Muchas gracias. bueno, gracias, Un fue un Nada, abrazo placer. Dale, grande. gracias a ti, nos estamos Fer. viendo. Chau, chau.